Imaginen un tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Un tiempo de grandes ciudades hechas de ladrillos de barro secados al sol, anidadas entre dos poderosos ríos. Esto era Mesopotamia, una cuna de la civilización. Y como todas las grandes civilizaciones, tenía sus historias. Tenía sus dioses, sus héroes y, por supuesto, sus monstruos. Uno de los más fascinantes era una criatura llamada Pazuzu. Era conocido como el rey de los demonios del viento. Solo el sonido de su nombre era suficiente para hacer que la gente se estremeciera. Era el señor de los vientos cálidos y secos que soplaban del desierto, vientos que podían traer enfermedades y tormentas de arena, convirtiendo un buen día en una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. La gente le temía, y con buena razón. No era un espíritu amigable. Pazuzu no era algo que quisieras encontrarte en un callejón oscuro, o incluso en uno bien iluminado. Su apariencia era un revoltijo de partes aterradoras, como si una pesadilla hubiera decidido construir un cuerpo para sí misma. Tenía la cabeza de un hombre, pero era una cara horrible y distorsionada con ojos saltones, y una boca gruñona llena de dientes afilados. Su cuerpo era el de un humano, pero sus manos eran las garras de un león, y sus pies eran las garras de un águila. Y de su espalda brotaban 4 grandes alas, como las de un pájaro monstruoso. A menudo se le mostraba con una mano levantada y una mano apuntando hacia abajo, un símbolo de su poder sobre la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Era una paradoja, una criatura de puro pavor. Este temible rey demonio no era solo un coco local. Comandaba legiones de espíritus menores, los Lilu, o demonios del viento, que cabalgaban sobre las corrientes del aire. Estas eran las fuerzas invisibles a las que la gente culpaba de fiebres repentinas, de la locura, de la mala fortuna que podía golpear a una familia sin previo aviso. Pazuzu era su amo, la fuente de su poder. Cuando el viento aullaba y sacudía las cañas de sus hogares, la gente imaginaba que era Pazuzu y su hueste pasando, buscando una ventana abierta o un alma desprotegida. Su reputación era de caos y malevolencia, una fuerza de la naturaleza con una forma monstruosa y una inteligencia perversa con la que no se podía razonar. Pero aquí es donde la historia toma un giro curioso, un giro que la hace mucho más que un simple cuento del bien contra el mal. Los antiguos mesopotámicos eran un pueblo práctico. Entendían que el mundo era un lugar complicado, lleno de matices de gris. Sabían que a veces, lo único que puede ahuyentar a un monstruo grande es un monstruo aún más grande y aterrador. Y así, este aterrador rey de los demonios, este portador de vientos abrasadores y enfermedades, también tenía otro papel. Podía ser un protector. Esta misma criatura a la que la gente temía también podía ser a quien recurrían en sus horas más oscuras. Un guardián extraño e improbable. Ahora, quizás se estén preguntando por otro nombre, la Bubu. La verdad es que la historia es un poco como un ático polvoriento. Algunas cosas se pierden y los nombres se confunden a lo largo de miles de años. No se dice mucho sobre un demonio llamado la Bubu. Sin embargo, hubo otro demonio, uno verdaderamente terrible, cuyo nombre era Lamashtu. Es muy probable que con el tiempo, los nombres se hayan confundido. Lamashtu era todo lo que una madre o un padre podrían temer. Era una diosa demonesa, una criatura de pura malicia que se aprovechaba de los más vulnerables, mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Era el terror que se arrastraba en la parte más silenciosa de la noche. Lamashtu era descrita como un ser sanguinario y horrible. Tenía la cabeza de una leona, los dientes de un asno y el cuerpo de un oso. Sus largas y sucias uñas estaban manchadas de veneno, y a menudo se la representaba arrodillada sobre un asno, navegando por el río del inframundo, con un lechón y un cachorro mamando de sus pechos. Ella era la encarnación de la mortalidad infantil, la explicación sobrenatural de por qué un bebé sano podía enfermar repentinamente y morir, o por qué una mujer podía perder a su hijo antes de que naciera. Era un horror que se arrastraba, una secuestradora de niños, una bebedora de sangre, una roedora de huesos. No se podía razonar con ella, solo temerla. Entonces, ¿cómo se lucha contra un monstruo como Lamashtu? No se pueden usar espadas o lanzas. No se puede construir un muro lo suficientemente alto como para mantenerla fuera. Se necesita algo a lo que ella le tema. ¿Y qué teme un demonio? Un demonio más grande, más cruel y más poderoso. Aquí es donde Pazuzu reaparece en nuestra historia, no como el villano, sino como el héroe improbable.
La gente de Mesopotamia razonó que Pazuzu, como rey de todos los demonios del viento, era mucho más poderoso que Lamashtu. Era su enemigo jurado, su rival eterno. Eran dos caras de una moneda oscura, encerrados en una lucha cósmica interminable por el dominio del mundo invisible. Esto creó una lógica extraña pero brillante. Si tenías miedo de que Lamashtu viniera por tu hijo, podías invitar a Pazuzu a tu casa. Era como poner un letrero que decía, protegido por el monstruo más malo del barrio. Se hicieron amuletos con la imagen aterradora de Pazuzu. Pequeñas estatuas de su cabeza se colgaban sobre las camas de mujeres embarazadas y bebés. La idea era simple. Cuando Lamashtu se arrastrara en la habitación, con la intención de hacer su trabajo malvado, vería la cara de su gran enemigo, Pazuzu, y huiría aterrorizada. Su apariencia aterradora se convirtió en un escudo, su reputación monstruosa en una forma de protección divina contra un mal mayor. Pintemos una imagen de cómo funcionaba esto en la mente de la gente antigua. Imaginen a una joven madre, con el vientre hinchado por una nueva vida. A medida que se acerca el momento de dar a luz, su miedo crece. Ha escuchado las historias de Lamashtu, la ladrona de niños. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra en la esquina de la habitación, podría ser ella. La familia se reuniría, no solo con palabras de consuelo, sino con magia. Colgarían una pequeña cabeza de bronce de Pazuzu sobre su cama. No era bonita. Su expresión gruñona y sus ojos saltones estaban destinados a ser inquietantes. Pero para esta familia, esa cara fea era un símbolo de esperanza y desafío contra la oscuridad. La magia estaba en la invocación. Al colocar su imagen en su hogar, esencialmente lo estaban llamando diciendo, Pazuzu, rey de los demonios del viento. Sabemos que eres terrible, sabemos que eres poderoso, pero Lamashtu viene, y es una amenaza para nosotros. Te pedimos que estés de guardia aquí. Era un trato peligroso, invitar a un demonio a luchar contra otro, pero era un riesgo que estaban dispuestos a correr. Creían que cuando Lamashtu, invisible y silenciosa, se deslizara en la habitación, se encontraría con la mirada furiosa e inquebrantable de Pazuzu. Su sola presencia era un arma, un grito silencioso que solo ella podía escuchar. La batalla no era de espadas que chocaban, sino de fuerzas opuestas. Era una guerra de miedo. Lamashtu, que prosperaba con el miedo de los mortales, estaba aterrorizada de Pazuzu. Él era la fuerza que podía hacerla retroceder al inframundo de donde pertenecía. En textos antiguos, se escribieron hechizos que invocaban directamente a Pazuzu, ordenándole que la ahuyentara. Oh Pazuzu, hijo del rey de los espíritus malignos, podría cantar un sacerdote. He hecho tu imagen para que esté a la cabecera de la cama del enfermo. No dejes que el mal se le acerque. La lucha fue un choque de dos males, con la humanidad usando inteligentemente uno para neutralizar al otro. Esta es una idea profunda. Nos dice que el mundo antiguo no siempre veía las cosas en blanco y negro, como el bien puro contra el mal puro. Entendían que a veces hay que combatir el fuego con fuego. Pazuzu nunca fue considerado bueno. Seguía siendo un demonio, el señor de la peste y el hambre. Pero en este contexto específico, en la lucha contra un mal muy específico, su terrible naturaleza podía convertirse en una herramienta de protección. Se convirtió en un guardián no por bondad o amor, sino por su propio odio egoísta hacia su rival, Lamashtu. Y para una familia con un nuevo bebé, la razón no importaba, solo el resultado. La historia de Pazuzu y Lamashtu nos enseña una lección fundamental, una que resuena a través de los siglos. Las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Pazuzu tenía el rostro de un monstruo, cada parte de él diseñada para inspirar terror. Era, según todos los relatos, una fuerza de destrucción. Sin embargo, en las circunstancias adecuadas, ese rostro aterrador se convirtió en un símbolo de seguridad. Se convirtió en un escudo. Esto nos dice que no debemos apresurarnos a juzgar las cosas o a las personas por cómo se ven por fuera. La criatura de aspecto más aterrador en la tradición mesopotámica también podía ser una fuente de protección, un guardián de los más inocentes. Estos mitos antiguos son más que simples historias espeluznantes para contar alrededor de una fogata. Son ventanas a cómo la gente de hace mucho tiempo intentó darle sentido a un mundo difícil y a menudo aleatorio. ¿Por qué algunos bebés se enfermaban mientras otros permanecían sanos?
¿Por qué una enfermedad repentina atacaba a una familia y no a otra? Sin la ciencia moderna, crearon personajes como Lamashtu para darle una cara a sus miedos, y al crear un héroe, incluso uno monstruoso como Pazuzu, se dieron a sí mismos una sensación de control, una forma de defenderse de las cosas que les asustaban en la oscuridad. Estas historias les dieron agencia y esperanza. Hoy en día, ya no colgamos amuletos de demonios sobre nuestras camas para ahuyentar las enfermedades. Tenemos médicos, medicinas y explicaciones científicas para lo que alguna vez pareció obra de espíritus malévolos. Pero los miedos fundamentales permanecen. Todo padre todavía se preocupa por la seguridad de su hijo. Todavía nos enfrentamos a cosas que parecen abrumadoras y aterradoras. El mito de Pazuzu nos recuerda que las soluciones pueden venir de lugares inesperados. Nos muestra el poder de enfrentar nuestros miedos y a veces, incluso usar un miedo para conquistar otro. Es una lección de estrategia, de ver el mundo no como algo simple, sino como una compleja red de fuerzas opuestas. Y así, el viento que una vez llevó el nombre de Pazuzu, ahora lleva su historia. Es una historia sobre cómo algo malvado puede usarse para el bien, cómo un monstruo puede convertirse en protector y cómo las batallas más importantes a menudo se libran en los reinos invisibles del miedo y la esperanza. Es un susurro del pasado antiguo, que nos recuerda que debemos mirar más profundamente, comprender las complejidades del mundo y nunca, jamás, juzgar a un demonio o cualquier otra cosa, únicamente por su apariencia aterradora. Porque a veces, las cosas más feas son las únicas que pueden mantenernos a salvo.